El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo sus botas mientras Jacob Morgan atravesaba las puertas del rancho Patterson, con el sombrero calado para protegerse del sol de la mañana que ardía sobre el territorio de Wyoming como una promesa o una advertencia. Había cabalgado durante 3 días desde su pequeña parcela al norte, durmiendo bajo estrellas que parecían lo bastante cercanas como para tocarlas, todo con un único propósito: comprar un buen caballo. Su caballo castrado había perdido una herradura y se había roto la pata en un hoyo de tuzas 2 semanas atrás, y un hombre sin caballo en estas tierras era como un ave sin alas, atrapado en el suelo y vulnerable a todo depredador que rondara esas llanuras interminables. El rancho Patterson se extendía por el valle como un reino en sí mismo, con cercas encaladas que parecían perderse en el horizonte y graneros construidos con madera traída desde Montana. Jacob había oído hablar de ese lugar por un comerciante del pueblo, como el viejo Samuel Patterson había muerto el invierno anterior y había dejado todo a su hija, una mujer que dirigía la operación con una voluntad de hierro que ya había hecho marcharse a más de un vaquero. A Jacob no le importaban mucho las políticas del rancho ni quién mandara sobre quién. Solo necesitaba un caballo que pudiera llevarlo a través de otro invierno, algo fuerte y firme que no flaqueara cuando la nieve cayera espesa y los lobos se volvieran audaces por el hambre. Encontró los corrales cerca del granero principal, donde una docena de caballos se movían bajo la luz de la mañana, con los pelajes brillando de salud y buena alimentación. Jacob se apoyó en la cerca y los estudió con el ojo entrenado de un hombre que había pasado toda su vida entre el ganado. Había una yegua valla que parecía prometedora, de pecho ancho y buenas patas, y un semental ruano que se movía con un orgullo que podía hacerlo magnífico o imposible de manejar. Entonces lo sintió, esa extraña sensación de ser observado, la que eriza el vello en la nuca de un hombre y lo hace girarse incluso antes de que su mente entienda por qué. Ella estaba a unos 20 pasos de distancia, cerca de la puerta del granero, con una mano apoyada en la madera envejecida mientras con la otra se protegía los ojos del sol. Incluso desde allí, Jacob pudo ver que lo estudiaba con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo, como si estuviera leyendo algo escrito en su rostro que ni él mismo sabía que estaba allí. Ella caminó hacia él con paso decidido, la falda de montar cubierta de polvo del trabajo, el cabello oscuro recogido en una trenza práctica que hablaba de alguien sin tiempo para la vanidad. Jacob calculó que tendría unos 30 años, quizá 1 o 2 más, con un rostro que podría haberse descrito como atractivo más que bonito, de rasgos fuertes y curtidos por el sol y el viento hasta volverse algo más interesante que una simple belleza. Sus ojos eran del color del agua de un arroyo en verano, ese tono cambiante entre verde y marrón que parecía transformarse con la luz. «Está aquí por un caballo», dijo ella, y no fue una pregunta. Su voz tenía el leve tono áspero de alguien que pasaba los días dando órdenes a gritos en espacios abiertos, pero había algo más también, un control cuidadoso que sugería que elegía sus palabras como un jugador elegía sus cartas. «Sí, señora», respondió Jacob, tocando el borde de su sombrero. «Me llamo Jacob Morgan. He oído que tiene buen ganado, soy Catherine Patterson. Este es mi rancho». No le ofreció la mano, pero volvió a mirarlo con esa misma franqueza inquietante, como si no estuviera midiendo solo su estatura o la anchura de sus hombros, sino algo más profundo, algo que vivía en las cámaras de su corazón. «Esa yegua valla que estaba mirando tiene 3 años, está domada para la silla y es mansa como un cordero. Se la venderé por $40, era un precio justo, quizá incluso generoso, pero Jacob se encontró dudando. Había algo en la manera en que Catherine Patterson se mantenía allí de pie, en la firmeza de su mandíbula y en la forma en que sus manos se habían cerrado en puños a los costados, que le hizo pensar que aquella conversación trataba de algo más que de caballos y dinero. «Es un buen precio», dijo con cuidado. «Pero me gustaría probarla primero, si le parece bien». Caterina sintió y caminó hacia la puerta del corral, moviéndose con la confianza natural de alguien que había abierto 1000 veces puertas como esa, que conocía cada clavo y cada tabla de aquel lugar tan íntimamente como conocía su propia piel.
Atrapó a la yegua vaya con facilidad experta, murmurándole palabras suaves que Jacob no alcanzó a oír, y la condujo al patio. Jacob la ensilló con su propio equipo, notando la paciencia y la calma con que la yegua se quedaba quieta, el tipo de caballo que serviría bien a un hombre en tiempos duros y con climas aún más duros. La montó alrededor del patio y luego salió a campo abierto más allá de los edificios, dejándola estirarse en un galope que se sentía suave y poderoso bajo él. La yegua respondía al toque más ligero, girando y deteniéndose con una inteligencia que no podía enseñarse, solo criarse y cuidarse. Era exactamente el tipo de caballo que necesitaba y, sin embargo, cuando regresó al lugar donde Catherine lo esperaba, se encontró renuente a desmontar, como si hacerlo fuera a poner en marcha algo que ya no podría detenerse. Sirve, dijo, bajando de la silla. Me la llevo. Catherine tomó las riendas de sus manos y, por un solo instante, sus dedos se tocaron, un contacto breve que no debería haber significado nada, pero que de algún modo lo significó todo. Ella dio un paso atrás de inmediato, el color subiéndole a las mejillas, y Jacob sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos, algo a la vez aterrador e inevitable. Venga a la casa y arreglamos el papeleo, dijo ella, con la voz más áspera que antes. Haré que mi capataz prepare el recibo de venta. La casa era tan imponente como el resto del rancho, una construcción de 2 pisos con un amplio porche y ventanas que brillaban como ojos oscuros bajo el sol de la mañana. Catherine lo condujo a un despacho forrado de libros y libros de cuentas, con el escritorio cubierto por el papeleo interminable que implicaba manejar una operación de ese tamaño. Le sirvió café de una olla que se mantenía caliente sobre una pequeña estufa, y se sentaron frente a frente mientras ella llenaba el recibo de venta con una letra cuidadosa y precisa. ¿Usted maneja todo esto sola?, preguntó Jacob, más por llenar el silencio que porque no supiera la respuesta. Desde que murió mi padre, sí. Catherine no levantó la vista de lo que estaba escribiendo. La gente decía que no podía hacerlo, que una mujer no tenía nada que hacer dirigiendo un rancho de este tamaño. Decían que debía venderlo y mudarme al pueblo, vivir como una dama decente. Entonces sí levantó la mirada, y había algo feroz en sus ojos, algo que le recordó a Jacob a un halcón que una vez vio defendiendo su nido contra un águila mucho más grande. A todos les dije que se fueran al infierno. Jacob se descubrió sonriendo a pesar de todo. Me imagino que eso no le ganó muchos amigos. No necesito amigos. Necesito trabajadores que hagan su trabajo y compradores que paguen precios justos. Deslizó el recibo de venta sobre el escritorio. Firme abajo. Jacob firmó, y Catherine contó su dinero con rápida eficiencia, anotándolo en un libro de cuentas antes de guardar los billetes en una caja fuerte. La transacción estaba completa. Debería haberse levantado, darle las gracias y marcharse montando su nueva yegua, de regreso a su parcela y a su vida solitaria, al ritmo conocido de supervivencia que había definido su existencia durante los últimos 5 años, desde que terminó la guerra y se fue al oeste para huir de los fantasmas de batallas que no podía olvidar. En cambio, permaneció sentado, girando la taza de café entre las manos, buscando palabras que se negaban a salir. Catherine también se quedó inmóvil, observándolo con esa misma mirada intensa que lo hacía sentirse transparente, como si pudiera ver directamente la soledad que vivía en él como un segundo esqueleto, sosteniendo su carne cuando los huesos se cansaban. Yo no hago esto, dijo de pronto, con la voz apenas por encima de un susurro. No pido. No suplico. Levanté este rancho con mis propias manos después de que mi padre se bebiera la mitad y dejara la otra mitad en ruinas. Despedí a hombres del doble de mi edad que creían que podían ignorar mis órdenes. Me enfrenté a cuatreros, a banqueros y a todo hombre que pensó que yo era presa fácil porque uso faldas en lugar de pantalones. Se levantó bruscamente y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Pero usted entró a mis tierras esta mañana. Lo miré, y vi algo que no había visto en ningún hombre antes. Vi honestidad. Vi una fortaleza que no necesita demostrarse.
Vi una soledad que coincide con la mía. El corazón de Jacob martillaba en su pecho como el yunque de un herrero, y dejó la taza de café antes de que se le cayera. Señora, no entiendo qué es lo que me está pidiendo. Le estoy pidiendo que se quede. Se volvió para mirarlo, y había lágrimas contenidas en sus ojos aunque su voz se mantenía firme. No como peón. No como capataz. Como socio. Como alguien que pueda ayudarme a cargar este peso, que pueda estar a mi lado en lugar de detrás de mí o delante de mí. Sé que es una locura. Sé que sueno como una solterona desesperada lanzándose al primer hombre que le muestra un poco de decencia. Pero he aprendido a confiar en mis instintos, señor Morgan, y mis instintos me están gritando que no lo deje marcharse. El silencio se alargó entre ellos, lleno por el tic-tac de un reloj de péndulo en la esquina y el sonido lejano de los rancheros llamándose unos a otros en el patio. Jacob pensó en su parcela, ese pequeño pedazo de tierra que había arrancado al desierto con nada más que determinación y sudor, la cabaña que construyó tronco por tronco, el huerto que había plantado y que apenas producía lo suficiente para mantenerlo durante el invierno. Pensó en la soledad de esas largas noches en las que el único sonido era el viento aullando sobre la pradera, como las voces de todos los hombres que había matado en la guerra, de todos los amigos que había visto morir, de todos los futuros enterrados en trincheras fangosas lejos de casa. Pensó en Catherine allí de pie, esta mujer que acababa de ofrecerle algo que había dejado de creer que existía, que lo había mirado y no había visto solo un cuerpo que podía trabajar o un hombre que podía ser usado, sino a una persona digna de sociedad, de confianza, de algo que quizá, con el tiempo, pudiera convertirse en amor. No soy un hombre fácil, dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. La guerra dejó marcas en mí que no se ven por fuera. A veces despierto gritando. A veces no soporto estar rodeado de gente. Vine al oeste para estar solo porque pensé que eso era todo lo que merecía, todo para lo que servía. No le estoy pidiendo perfección, dijo Catherine. Le estoy pidiendo algo real. Le pido a alguien que no huya cuando las cosas se pongan difíciles, que no intente arrebatarme este rancho en cuanto baje la guardia, que no me haga arrepentirme de confiar en él. Regresó al escritorio y se detuvo lo bastante cerca como para que él pudiera oler el aroma a caballos y heno impregnado en su ropa, ver las finas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años entre soles duros y verdades aún más duras. Le estoy preguntando si está dispuesto a intentarlo. Jacob se puso de pie, y quedaron frente a frente, separados por no más de 2 pies que se sentían como un abismo que exigía todo el valor que él poseía para cruzarlo. Pensó en la fe, en esa cosa que había perdido en algún lugar del barro de Virginia, en la creencia de que la vida podía ofrecer algo más que la mera supervivencia, de que otra persona podía ser digna de confianza incluso con los pedazos rotos de un corazón hecho trizas. Me quedaré, dijo. Con una condición. Que me prometas decirme si no estoy cumpliendo mi parte. Que no sufras en silencio si esto no funciona. Que construyamos esto juntos, con honestidad y verdad, o que no lo construyamos en absoluto. La sonrisa de Catherine comenzó despacio, como el amanecer rompiendo sobre montañas lejanas, pero transformó su rostro en algo radiante y joven, revelando a la muchacha que debió de haber sido antes de que la responsabilidad y la pérdida la endurecieran como una armadura. Extendió la mano, y cuando Jacob la tomó, su apretón fue firme y curtido, el saludo de un igual, de una socia, de alguien que caminaría a su lado en todo lo que viniera después. Las semanas que siguieron fueron más duras de lo que Jacob había imaginado y más gratificantes de lo que se había atrevido a esperar. Aprendió los ritmos del rancho Patterson, levantándose antes del amanecer para salir a cabalgar con los peones, revisando cercas y moviendo el ganado, curando becerros enfermos y domando caballos destinados a la venta. Catherine trabajaba a su lado, sin pedirle nunca que hiciera algo que ella no estuviera dispuesta a hacer, y poco a poco los hombres que habían sido escépticos comenzaron a aceptar su presencia, a ver que no había llegado para adueñarse de nada, sino para apoyar, para fortalecer,
para ayudar a su jefa a cargar un peso que había sido demasiado grande para una sola persona. Por las tardes, cuando el trabajo terminaba y los peones se retiraban al barracón, Jacob y Catherine se sentaban en el porche. Y hablaban de todo y de nada, compartiendo historias de sus pasados, sueños para el futuro, miedos que perdían su poder al ser dichos en voz alta mientras caía la oscuridad. Él le habló de la guerra, de los amigos que había perdido y del hombre que había sido antes de que empezaran las matanzas, antes de aprender que sobrevivir a veces significa hacer cosas que te persiguen para siempre. Ella le habló de su padre, de verlo beberse la vida hasta una tumba prematura mientras el rancho se venía abajo, del momento en que decidió que prefería morir intentándolo que vivir derrotada. Se casaron en octubre, en una ceremonia sencilla en el pueblo con los trabajadores del rancho como testigos, y si alguien pensó que era demasiado pronto o demasiado extraño, se lo guardó. Catherine Patterson se convirtió en Catherine Morgan, aunque insistió en mantener el apellido de su padre en la escritura del rancho, como memorial del hombre que pudo haber sido si la botella no se lo hubiera llevado primero. El primer invierno fue brutal. Una tormenta de nieve en enero mató a 30 cabezas de ganado y estuvo a punto de costarle la vida a Jacob cuando quedó atrapado en ella mientras intentaba llevar el rebaño a refugio. Catherine lo encontró medio congelado, con su caballo muerto debajo de él, y lo arrastró de regreso a la casa en un trineo tirado por su propia montura. Se negó a dejarlo morir, lo había elegido, y nunca abandonaba aquello que reclamaba como suyo. Él se recuperó junto al fuego, ardiendo de fiebre, entrando y saliendo del delirio, mientras ella permanecía a su lado durante 3 días y 3 noches, durmiendo en una silla, hablándole en voz baja de la primavera que llegaría, de la vida que construirían juntos y de los hijos que algún día podrían tener. La primavera llegó, como siempre lo hace, derritiendo la nieve y revelando los estragos que el invierno había causado. Trabajaron el doble para compensar el ganado perdido, criando las reses que quedaban, domando más caballos para vender, expandiendo la reputación del rancho por todo el territorio. Jacob demostró tener un don con los caballos difíciles, una paciencia y una comprensión que le permitían llegar a animales que otros ya habían dado por perdidos. Y pronto los compradores llegaban específicamente para adquirir caballos entrenados por Jacob Morgan. Catherine floreció bajo la sociedad que habían construido, los bordes duros suavizándose sin perder su fortaleza, la risa regresando a un rostro que había olvidado cómo sonreír. Para el verano estaba embarazada, un hecho que los aterraba y los llenaba de emoción a la vez, y Jacob se encontraba despierto por las noches con la mano sobre el vientre que crecía, sintiendo el aleteo de una nueva vida bajo su palma y maravillándose de haber recibido esta segunda oportunidad, esta gracia inesperada. Su hija nació en marzo, durante una tormenta primaveral que igualó la furia del parto de su madre, una pequeña criatura de rostro rojo, con pulmones como trompeta de caballería y unos ojos que con el tiempo adoptarían el mismo color de agua de arroyo que los de Catherine. La llamaron Sarah, en honor a la madre de Jacob, que había muerto cuando él era joven, y desde el momento en que la sostuvo en brazos, Jacob comprendió que todo lo que había sobrevivido, cada horror soportado, cada noche solitaria preguntándose si la vida valía la pena, lo había conducido a ese instante, a ese lugar, a esa familia para la que había sido elegido por una mujer que lo miró una sola vez y vio en él lo que él no podía ver en sí mismo. El rancho Patterson prosperó bajo su liderazgo conjunto, pasando de ser una operación en dificultades a convertirse en una de las más exitosas del territorio. Adquirieron más tierras, contrataron a más trabajadores, construyeron nuevos graneros y corrales para albergar el creciente hato. Pero más allá del éxito material, construyeron un hogar lleno de amor y risas, con Sarah y, más tarde, sus 2 hermanos corriendo libres por la casa, llenándola de ruido, caos y alegría. Jacob nunca olvidó aquella mañana en que había entrado al rancho con la intención de comprar un caballo y marcharse, ni el valor que había requerido que Catherine dijera la verdad que vivía en su corazón, que arriesgara el rechazo y la humillación por la posibilidad de algo real.
En las tardes tranquilas, cuando los niños dormían y ellos se sentaban juntos en el porche observando el sol ponerse sobre la tierra que habían luchado por conservar, él tomaba su mano y la apretaba suavemente, un reconocimiento silencioso del regalo que ella le había dado, de la vida que había elegido para ambos. ¿Alguna vez te arrepientes? Le preguntó una vez, en su 10º aniversario, cuando el rancho había crecido más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado aquel primer día. Catherine sonrió, esa misma sonrisa lenta como un amanecer que aún tenía el poder de hacerle saltar el corazón. ¿Arrepentirme de haberte elegido? Ni por un solo momento. Fuiste el mejor caballo que nunca vendí. Jacob Morgan, el rió y la atrajo hacia sí, respirando el aroma familiar de su cabello, sintiendo el calor sólido de su cuerpo contra el suyo. La guerra había quedado atrás, sus fantasmas descansaban en paz gracias al trabajo, al amor y al propósito. La soledad que lo había llevado al oeste había sido reemplazada por el sentido de pertenencia, por la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, con exactamente la persona junto a la cual estaba destinado a caminar. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, dorado y púrpura, y a lo lejos los caballos que habían criado juntos se llamaban entre sí en la oscuridad que caía. Jacob sostuvo a su esposa y pensó en el destino, en cómo a veces no llega con truenos y relámpagos, sino con una simple transacción, el valor de una mujer y la decisión de quedarse en lugar de marcharse a caballo. Había llegado por un caballo, pero había encontrado un hogar. Y al final, eso lo cambió todo.